una persona para generar unas mentiras mira hacia un punto fijo y la genera y luego te la suelta. ¿Sabes? Piensa que una mentira es como un castillo de naipes, ¿vale? No te preocupes, tú ves quitando piezas y acabará cayendo. Él le explicó sinceramente lo bien que vive en una cárcel española. Me dijo comida, podía hacer deporte, había conocido a gente. Imaginemos una niña de 12 años y ya sabe hacer un derribo y sabe defenderse, le puede salvar la vida. Centraos en usar el egoísmo adecuadamente. Y el egoísmo adecuadamente es, primero, vosotros mismos, luego los demás. Bueno, mi nombre es Javier Rigao, yo específicamente soy psicólogo jurídico forense, atiendo desde los juzgados, estoy en lo que se llama TIP, que es turno de intervención profesional, y entonces lo que hacemos, pues bueno, distintos tipos de caso, puede ser desde un abuso sexual, acoso, problemas laborales, violencia de género, etc. Y a nosotros, pues bueno, nos activan y nos toca trabajar en ello, ¿no? Normalmente, pues hablamos tanto con la víctima como lo que puede ser el posible agresor, agresora, etcétera. Y a partir de ahí pues generamos un informe y hacemos la ratificación en lo que sería el juzgado, en el juicio. ¿Cuándo empiezas a dedicarte a esto? Sobre todo en el ámbito judicial empecé en 2019. Y ahí pues bueno, mostré bastante frialdad, la verdad, en mi ámbito como psicólogo, y bueno, empezaron a tocarme bastantes casos un poco escabrosos, se podía decir. Pero la verdad es que pensaba que me tocarían divorcios, custodias, cosas algo más pacíficas. Y bueno, la verdad es que he tenido una carrera laboral en estos últimos 5 o 6 años, pues bastante con altibajos a nivel que una persona normal podría sufrir emocionalmente. ¿A ti no te afecta todo esto, estas situaciones tan impactantes, estos casos? Bueno, la verdad es que lo llevo bastante bien y desde el inicio. Siempre no he tenido una vida muy, ¿cómo decirlo?, muy plana, ¿sabes? He tenido, también ha sido como una montaña y bueno, emocionalmente me gestiono muy bien. Bueno, por también casos a nivel médico, que resumiendo básicamente hace unos 15 años más o menos tuve un tumor en el lóbulo temporal izquierdo y me tuvieron que retirar una de las amígdalas cerebrales, que es de las que principalmente se ocupa de generar emociones, aparte del sistema límbico, etc. Entonces, bueno, a ti cuando recibes un estímulo, por ejemplo, pues te levantan el dedo de medio diciéndote que te den, y entonces tu visión pues recibe el estímulo, hace todo un recorrido hasta llegar a las amígdalas cerebrales y generan hormonas, y esas hormonas generamos emociones. Al tener solo una, y haberse retirado la otra, sufro ¿cómo decirlo?, como una saturación hormonal, ¿no? Entonces hay emociones, específicamente el miedo y la tristeza, que las tengo totalmente extinguidas. Y eso me va muy bien para el trabajo. Claro, esto te facilita mucho las cosas. Muchísimo. Porque de estos casos que nos acabas de comentar que te toca trabajar con ellos, ¿hay alguno que recuerdes que haya sido muy fuerte? A ver, hay varios fuertes, sin duda son cada tanto, no es algo común. Y si te parece bien, había pensado en hablar de 2 de ellos. Perfecto. Uno más dirigido hacia el ámbito del asesinato y el otro hacia el abuso sexual. Vale, pues adelante. ¿Me parece correcto? Puedes comenzar por el que quieras. No, si hay alguna palabra que ves complicada que pronuncie, me comentas, ¿eh? Sin problema. Perfecto. Si te parece bien, inicio con el tema del abuso. Me parece bien. Adelante. Específicamente yo estaba comprando en un supermercado y de golpe me contactaron de la policía y, por cierto, hay ciertos detalles que no podré especificar porque hay detalles que son privados y otros que son públicos. Claro. Y sobre todo usaré los detalles públicos y los otros los modificaré un poco. Pero sí que son casos sucedidos en España. Así es, en España, sí. Entonces, en casos que he trabajado yo directamente, por eso doy el testimonio como profesional, en este caso. Entonces, me avisaron, tuve que presentarme en un centro médico donde una niña menor de 10 años se personó y informó al personal sanitario que comentó textualmente: tengo una pasta blanca en el culo y mi padre y mi tío hace tiempo que juegan conmigo. Especificó, vale.
Entonces eso me informó el personal médico, también me especificaron que había sufrido un abuso sexual en lo que era el orificio anal. Y bueno, yo tuve que presentar una entrevista con la niña. Y bueno, cuando se hace una entrevista con la niña, sin duda se buscaron a los progenitores. Estaba costando contactar con ellos, pero mientras tanto inicié la entrevista. A un niño o una niña no puedes ponerle palabras en la boca, eso es muy importante, sobre todo en el ámbito judicial, Claro. forense. Entonces todo ha de salir de ella. Para ello es cuando trabajamos en abuso sexual, suelo preguntar: ¿podrías especificarme tus partes del cuerpo, de arriba a abajo? Y ella empieza: vale, esto es cabeza, esto es mi frente, los ojos, la nariz, la boca. Y cuando llegó a sus partes, dice: esto es trocito de cielo. Y yo: trocito de cielo, ¿y este nombre? Y va y dice: bueno, es un nombre que suele usar mi papá. Y yo: ¿y cuándo se ha usado? Y va y dice: bueno, cuando pues me ducha, o por ejemplo cuando era más pequeña, y me estuvo explicando también las partes del cuerpo, y le llama trocito de cielo. Y digo: ¿y solo lo usa tu papá? Y dice: bueno, sí, específicamente él. Vale. Entonces digo: bueno, ¿y cómo has llegado aquí? Caminando, y a veces como que activaba los músculos de la risa. Muy extraño, si supuestamente ha sufrido un abuso. Claro. Entonces, ella lo que hacía mucho es como buscar con los ojos. No específicamente cuando le hiciera preguntas, porque entendemos que eso es para recurrir a la memoria, pero buscaba como si le faltara a alguien. Entendimos que posiblemente podía ser su madre. La madre, ¿no? claro. Exacto. Al final la madre se pudo contactar con ella mostró como pánico por no ver a su hija, parecía que hacía poco tiempo que no la veía y parece que la niña pues había escapado de casa, por lo que decía la madre. Entonces estuvimos confirmando el domicilio de la familia y estaba a muy poca distancia, o sea que realmente podía haber venido a pie. Vale, seguimos con la entrevista y le hacía preguntas de qué te ha pasado, y siempre repetía el mismo mensaje. Tengo una pasta blanca en el culo, mi padre y mi tío juegan conmigo. Se sospechaba en eso, que lo tenía un poco preparado, puede ser. Como si hubiera una preparación. ¿Por qué? También cuando yo le hacía la pregunta, ella me miraba fijamente. Y claro, al hablar de mentira, verdad, no sé si debe ser la sociedad española, pero la gente cree que cuando tienes que decir una verdad es de mantener la mirada. Y en realidad es lo contrario. Para decir una verdad hemos de recurrir a la memoria, ¿no? Me preguntas, ¿cómo te ha ido el día? Y yo, para pensar cómo ha empezado el día, pues me pondré a buscar el recuerdo, que en realidad no estoy viendo nada, pero lo buscaré. Si en cambio tengo una mentira preparada, un guión, pues te lo soltaré y puedo mirarte fijamente. Igualmente, a medida que vas haciendo preguntas, una mentira se puede abrir, se puede ver si es una mentira. Simplemente tú haz muchas preguntas, abre distintas direcciones y ahí empezar a cagarla. Sobre todo levantando los hombros, haciéndote afirmaciones pero diciendo que no con la cabeza, y una de las cagadas principales, mirar la puerta con ganas de irte. ¿Sabes? O sea, ya con esto ya tú tenías una sospecha de que había algo que no cuadraba del todo, ¿no? Algo no me cuadraba, así es. Entonces se hicieron las pruebas pertinentes, se confirmó que el esperma era del progenitor, del padre. Se puso una orden de detención, tanto para el padre como para el tío. Se procedió a la detención del tío, al padre no daban con él, y al final hubo una detención específicamente en Portugal. Vale. Claro, ahí estábamos un poco, ¿no? Como, ¿qué hace en Portugal? Claro, ya también eso es sospechoso, ¿no? Como si hubiera querido huir o lo que fuera. Exacto, pero también se especificó que el abuso podía haber sido hacía varias horas, pero igualmente, ¿no? Es un poco extraño. Las heridas parecían las heridas que tenían en el orificio parecían bastante recientes. Entonces se siguió trabajando en el tema. Al final se quiso tirar a entrevistar a la madre. A ver qué testimonios podía presentar. La entrevista se hizo en el mismo centro hospitalario, se hizo con cámaras para trabajar sobre todo en lo que es comunicación gestual, que esto es muy importante. Y bueno, normalmente las grabaciones se pueden llegar a mirar en caso de que haya dudas en cámara lenta, para todo lo que es a nivel microexpresión, etc. Una persona puede decir algo gracioso, activar una musculatura, pero la otra no.
Entonces dices, uepa, aquí hay un problema. Claro. Entonces se empezó la entrevista con la madre y la madre lo primero que hizo es, tú cuando tienes un estrés encima por algo que mayoritariamente quieres esconder, empiezas a gestionarlo con las manos. Entonces una persona que puede estar tranquila, pues está con las manos pues así, ¿sabes? O así, o yo qué sé, o se rasca aquí. Sí, ¿vale? sí. Una persona normal se suele rascar la nariz cada poco rato. Y es muy importante fijarte cuánto tiempo ha tardado en rascarse la nariz, por ejemplo, por la tensión. Entonces, primer punto para gestionar, pues nos tocamos, te tocas y te gestionas. Segundo punto, pues bueno, si tienes un bolígrafo lo puedes usar y tal. Y el más intenso es cuando justo le haces preguntas y cruzas los brazos, ¿sabes? Se protege. Se protege. Esto desde pequeños hemos entendido que ponerte así, bueno, es defenderte a ti mismo, es abrazarte, ¿vale? Entendemos que nadie piensa, me voy a abrazar a mí mismo un rato. Nadie piensa eso, ¿no? Pero acabo de ver el cámara abrazarse, ¿eh? Eso... Algo hay. Algo hay, ¿eh? Entonces, justo cuando le hice ciertas preguntas complicadas, ella se puso a la defensiva, exacto. Empezó a mirar la puerta, incluso direccionando los pies hacia la puerta también. Y sobre todo tenía un guión preparado también. ¿Por qué? Ella me especificó una historia en la que el padre hacía tiempo que se había ido con una chica que conoció y entonces el padre se personó en casa, cogió a la niña, no informó de que hubiera sido a la fuerza, sí, pero sí que discutieron y se fue con la niña, vale. Y yo le pregunté, bueno, ¿y denunciaste? Entiendo, ¿no? Un supuesto secuestro, porque... Claro. Le pregunté sobre temas de custodia, me dijo que no se habían divorciado a nivel legal, entonces no había ninguna custodia. Y el padre eso se llevó a la niña y no se supo nada más, vale. Entonces digo, vale, entonces no había sabido de la niña hasta ahora. ¿Y esto cuándo sucedió? El suceso fue el lunes, dijo que esto sucedió el sábado. Y digo, ¿y me estás diciendo que hay 2 días, 3, que se lleva la niña? ¿Y tú qué hiciste? ¿Te quedaste en casa? Claro. Sí, Y normal, me dijo, a ver, yo en el padre yo confío. Y confías, pero dices que te engañó. ¿Y por qué no cediste y le diste a tu... No, le diste, le dejaste que fuera con su hija o hay algún conflicto? A ver, el único conflicto es que me engañó. Y digo, vale, te engañó. ¿Y tú cómo estás con él? ¿Qué emociones tienes? Y especificó, hombre, a ver, ¿qué emoción tiene alguien hacia su pareja cuando le engaña con alguien? ¿Sabes? Y le pregunté, ¿me podías especificar las emociones? Odio, a ver, claro, frustración, odio, frustración. ¿Algo más? ¿Ira, supongo? Hombre, pues sería normal, ¿vale? Sí. Y digo, ¿y una persona cómo se comporta con ira, odio, frustración? ¿Se comporta, cómo decirlo, asertivamente? ¿Se comporta adecuadamente? ¿O crees que comete errores o actos, no sé, hacer un acto con odio hacia una persona suele ir con rabia también, ¿no? Entonces le pregunté, y bueno, ¿por qué no llamaste en este caso a la policía sabiendo que había habido este suceso y tú tienes odio hacia tu marido? Algo totalmente lógico, sí. Dijo, bueno, porque tampoco quiero meterme en problemas a mí, no quiero meterle problemas a él y no quiero que la niña visualice estas cosas. De acuerdo, vale. ¿Veis? He movido la cabeza diciendo que no. Entonces, le estuve preguntando qué hizo del suceso en que el marido se llevó a la niña hasta el día de hoy. Le pregunté que me explicara. Me explicó qué hizo, que estuvo en casa, quedó con una amiga suya, varias cosas. Y entonces yo le pedí, ¿me podrías explicar la historia al revés? Desde el momento de ahora hasta que vino tu marido, barra exmarido, y se llevó a la niña. No pudo. Realmente no pudo porque era un guión preparado. Eso es significativo. Significativo. Si tú realmente es algo que has vivido, realmente te va a costar, pero me lo vas a poder explicar. En cambio, si has de generar mentiras, piensa que una mentira es como un castillo de naipes, ¿vale? No te preocupes. Tú ves quitando piezas y acabará cayendo. Entonces, ¿qué sucede? Esa persona ha de generar nuevos caminos, nuevas vías. Esa persona ha de desviar la mirada para generar nuevas mentiras. Una persona para generar nuevas mentiras mira hacia un punto fijo y la genera y luego te la suelta, ¿sabes? Claramente por cada mentira que me soltaba más preguntas le hacía. Bueno, empezó a ponerse muy nerviosa, pidió agua, pidió si podía tomar un descanso
y entonces yo hablé con uno de los policías que estaba fuera de la sala, bueno, informando que habían altas sospechas. Y entonces se solicitó una orden judicial y entonces al final dejamos que esa mujer pudiera irse a casa cuando tuvimos la orden. Una vez tuvimos la orden, dejamos que la mujer se fuera y nosotros nos personamos en su domicilio al momento. Entonces, nosotros le preguntamos si podíamos entrar en su domicilio, ella se negó, le mostramos la orden judicial y nos tuvo que dejar entrar, claramente. Entonces yo fui específicamente con un agente al baño y los otros fueron a la cocina. ¿Qué pasó? En la cocina encontraron potecitos de esperma del padre, claro, y en el baño encontramos un cepillo de dientes con sangre y esperma, el cual había sido usado para forzar. Sí. Impresionante todo esto. ¿En qué momento tú ya empezaste a tener fundamentos para dirigir la investigación en esta dirección? Primero, una madre, tanto odio hacia alguien, el padre en este caso. ¿Hay posibilidades que use a su hija menor de 10 años? Hay posibilidades. La gente cada vez es más egoísta, cada vez, en el nivel negativo. O sea, en el egoísmo tenemos dos extremos, el altruismo y el egocentrismo. ¿No? Pues es una persona egocéntrica, oye, primero yo y luego los demás, ¿no? Pues quería cumplir un objetivo que es destrozarle la vida a su marido y usó la hija como herramienta, entendiendo que como la quiere, pues bueno, le explicará por encima, le dirá a ver si puede ayudarle, preparará un guión y entonces por eso se personó en el centro hospitalario dando un guión específico para que, sin duda, su marido fuera acusado de abuso sexual. ¿Te dio tiempo en algún momento hablaste con el marido o no? No hablé directamente con el marido y al final en el juicio no hice la ratificación yo. Sí, sí. Entonces, pero bueno, por lo que sé, la custodia a día de hoy la tiene el marido, la niña está viviendo en Portugal y bueno, se presentaron cargos contra la madre. Y por lo que sé, la madre, al no haber pruebas tangibles de que ella había cometido ese suceso, porque estaba explicando ella que tenía una pareja, que la pareja es quien lo forzó a hacerlo, varias cosas. Ni se encontró la pareja, ningún testimonio. A ver, no habían huellas de la madre, pero tampoco habían huellas de nadie más. Entonces, pero me pareció una conducta muy neurótica el cometer estos errores. Ante un caso así, ¿tú crees que cualquier persona con odio, con rabia, podría llegar a actuar de esta manera o hay también un perfil psicológico detrás? Sin duda es de presentar una base en este caso patológica, pero opino que cuando pones al límite a una persona puede llegar a hacer de todo, ¿sí? Sobre todo si nos centramos en una persona neurótica, que en sí la gente normal es neurótica, que para explicar lo que es una persona neurótica es alguien que piensa demasiado sobre cosas innecesarias. O sea, para abrir todas estas investigaciones o cuando haces estos interrogatorios, ¿no? ¿Cómo de importante crees que es la intuición también? Si la intuición está limpia, quiero decir, no está sesgada por la parte emocional y me baso en la experiencia y estudios, entonces la veo muy fiable, sinceramente, porque entendemos que te basas en pruebas, en conductas, las cuales te hacen seguir una guía para llegar a qué ha hecho para que haya sucedido. Entonces vas viendo que para que llegue a suceder esto, a menos que el marido tenga un pene larguísimo o porque se vio la actividad del teléfono del marido y ese fin de semana no estuvo, al menos el teléfono. Así que pudo viajar sin el teléfono móvil, pero eso, o tiene un pene larguísimo, o es flash, o, claro. o ha sido la madre. Un poco extraño todo, claro. Sí. O es cierto que puede haber sido una tercera persona que haya forzado a la madre, sí, pero no se encontró nada.
Cuando te enfrentas a casos de este tipo, ¿existe cierta similitud entre ellos o son muy independientes? Pueden haber similitudes de conductuales, porque en parte, aunque digan que todo el mundo es distinto, seguimos patrones. Claro, si no, un psicólogo, una psicóloga, un psiquiatra, una psiquiatra debería estar estudiando toda su vida en solo perfiles de conducta. Claro. Pero no, la gente sigue patrones y la suele cagar en lo mismo, por eso el marketing existe y por eso todo se vende igual y por eso a la gente le gusta lo que ve, ¿sabes? Cree que le gusta. Aparte de este caso que nos acabas de contar, ¿qué más tipos o experiencias te ha tocado vivir? Quería especificar sobre un caso cerca de la zona también donde sucedió esto. Esto pasó 1 año y medio atrás de este suceso, pues hubo un hombre que le clavó más de 50 puñaladas a su mujer. Yo a esta persona la conocí en el centro penitenciario, que es donde le hice la entrevista, y bueno, la persona, pues eso, más de 50 puñaladas. Y dices, vale, ¿cómo puedes clavar más de 50 puñaladas? Entendemos que algún consumo de alguna sustancia ha de haber, alguna emoción que te ha cegado también puede ser, ¿no? Y bueno, es lo que hacía falta que yo sacara de ahí, poco más, ¿no? Entonces, cuando entrevisté a esta persona, le pregunté, digo, ¿y por qué lo has hecho? Y me dijo, bueno, porque tenía que hacerlo. Y digo, vale, pero ¿y la razón? Dice, bueno, yo te soy muy claro. Dice, yo estaba viviendo en la inmundicia. Dice, yo no tenía para pagar comida. O sea, ya no tenía para comprar comida. Tenía que ir o sí a los lugares de estos que te dan comida, o tenía que pedir ayuda, y mi mujer estaba igual, o peor. Y encima mi mujer había empezado a consumir también. O sea, entonces, ¿qué sucede? Tenía una amistad que él está en la cárcel y me explicó sinceramente lo bien que vive en una cárcel española. Me dijo comida, podía hacer deporte, había conocido a gente y encima creo que tenía una paga. Y entonces él dijo, pues no es mala idea, sinceramente. Y buscó, ya había sido planificado, por eso especificamos asesinato. Un asesinato entendemos que está premeditado, a diferencia de un homicidio. Vale. ¿No? Entonces se contó como asesinato porque él ya llevaba tiempo planificándolo y especificó un consumo, consumió cocaína y alcohol para cometerlo, y entonces fue por la noche, va él, consumió y cometió el asesinato. Él mismo llamó a la policía. Él mismo llamó. Él se entregó, sí. Se hizo culpable de todo lo que había... Exacto. Para que lo metieran en la cárcel, y también me especificó, cuando me saquen, volver a hacer lo mismo. Sí. Al decir algo así, esto se puede tener en cuenta para que la condena sea... Sí, lo que pasa es que aquí hay límites de condena, y claro, que el juez te diga, es que no puedo más, o sea, no puedo ponerle más años. O sea, en un caso tendría que salir y volver a cometerlo. Y dijo, ¿qué tipo de control se puede llevar? Porque tal vez coge un domicilio y lo hace con el que comparta piso, o con el vecino, o con su futura pareja. Claro, porque ¿tú crees que hay casos que sí que son reversibles? La psicología de algunas personas, sobre todo cuando llega a hacer estos crímenes, ¿se puede cambiar? ¿Se puede curar, por decirlo de alguna forma? A ver, por experiencia veo que a la gente le cuesta mucho cambiar. Una persona de por sí neurótica puede aceptar un cambio cuando llega al límite. Me sabe mal decirlo, ¿vale? Pero si miramos a nivel de suicidios, está mucho más alto en hombres. Dice, huepa. Por ejemplo, los cursos de recuperación del carnet, que yo también estoy como psicólogo formador en seguridad vial, casi todos son hombres. Normalmente de cada 20 personas hay 2 mujeres. Eso, pérdidas del carnet, suicidios y gente en la cárcel. Más hombres. Porque hay más hombres en todo lo negativo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué opinas? Claro. Tendría que reflexionarlo más profundamente, no sabría decirte... Claro, se habla mucho sobre la igualdad, yo lo entiendo, ¿eh? Pero el hombre y la mujer somos distintos a nivel cerebral. Claro, el hombre tiene dominancia del hemisferio izquierdo y la mujer tiene dominancia de ambos hemisferios.
El hemisferio izquierdo se ocupa de análisis de datos y el hemisferio derecho de un juicio holístico. Es decir, el hombre tiene más desarrollada la memoria espacial y una mujer, por ejemplo, cuando va por una calle se acuerda más pues, por los colores, las tiendas, y el hombre lo ve más como si fuera a nivel satélite. ¿Vale? Cuando tomamos decisiones lo mismo. Tú vas a un cede al paso para incorporarte a una carretera y aunque venga un coche, el hombre va a quitarle el peligro porque cree que por la velocidad del vehículo y la salida puede salir. Una mujer prefiere esperarse, mayoritariamente, porque tiene ese juicio emocional. Y eso está muy bien, eso les ayuda a prevenir muchísimos accidentes. Cuando llega una persona al límite y decide en el suicidio, una mujer piensa mucho más en lo que puede afectar a las demás personas y pide ayuda. Y eso está muy bien, pide ayuda. Hubo un cambio espectacular antes y después del COVID. Yo antes del COVID, el 85% de mis pacientes eran mujeres. Y a día de hoy, lo extraño es que estoy 50% hombres, 50% mujeres. ¿Dirías que la sociedad en la que vivimos también puede agudizar que proliferen este tipo de perfiles o siempre han existido como...? A ver, sin duda tiene mucho que ver haber nacido, estamos supuestamente en una sociedad feminista con una base machista. Entonces, sin duda, eso es una alta marca del cómo es el hombre y cómo es la mujer. Sí, sin duda se están buscando cambios constantemente y estoy muy de acuerdo a buscar esa igualdad, ¿no? En cuanto a los derechos, etc. Pero somos distintos y esto se ve muy marcado. Un hombre cuando llega a su límite tiene más facilidad de decir se acabó, me voy, se acabó, no voy a molestar más, tal. Entonces el suicidio o llegar a cometer actos como el asesinato del que hemos hablado puede ser más desarrollado por un hombre que por una mujer. Vale, entonces, ¿puede cambiar la gente, ¿no? A partir de la pregunta que me has comentado. ¿Puede cambiar? Puede cambiar, sobre todo cuando sufren situaciones límite. Por eso existe el fenómeno de la resiliencia. Una persona que ha podido vivir situaciones traumáticas y se ha hecho mucho más fuerte gracias a esas experiencias. Al igual que hay personas que se hunden y empiezan a cometer muchos errores por culpa de ese trauma también. ¿Dirías también que la educación de las personas o lo que han vivido en su infancia puede repercutir en que luego esto también salga a flote, estas actitudes? Lo que viven en la infancia y el sistema de educación es una de las variables principales, desde mi punto de vista como profesional, en que va a hacer como son. Yo por eso, aunque no sufra miedo, estoy con tanto miedo por mi futuro. La jubilación sé que no voy a tener, pero justo el otro día lo estaba hablando con un grupo de 5 policías de unos 50 y tantos años y les pregunté, ¿vosotros cuando teníais mi edad estabais preocupados por la gente joven? Y me dijo, sinceramente no. Y digo, pues yo sí. Yo estoy pensando cómo va a ir el país, claro, la gente joven. Y aparte de eso, a nivel patológico, si hace tiempo podíamos ver casos como asesinatos así, mi punto de vista es que la violencia va a ir a más, porque la gente cada vez aguanta menos. Y si introducimos ansiedad, depresión, frustración, va a tener mucha más facilidad que la gente llegue a conductas delictivas. En estos dos casos que nos has explicado, uno más inducido por el odio, por la venganza, y el otro, bueno, pues por estos motivos que nos has explicado, pero luego hay casos de gente que son asesinos en serie, que hacen el mal de forma continua, a veces sin motivo. ¿Por qué sucede todo esto? Claro, un asesino en serie entendemos que ha de ser alguien con un nivel intelectual bastante alto para no cometer errores y que pueda cometerlo varias veces. Suele tener mucha relación a nivel patológico con la psicopatía. Entendemos, cojo 3 perfiles distintos: la persona neurótica, una persona que tira tanto de emociones como de inteligencia. Tenemos a las personas sociópatas, que suele ir más empujado por la parte emocional, y las personas psicópatas que funcionan más por inteligencia. Vale, tú puedes tener a personas que conoces que son psicópatas, posiblemente la vida vaya hacia una buena dirección, tengan un buen puesto de trabajo, tengan estudios previos, etcétera, para reducir los problemas. Pero ahora coge a un psicópata que tira por la inteligencia e introdúcele una filia, desarrollada, por ejemplo, en la infancia. Vale, estamos jodidos. Claro. Básicamente, porque ¿puedo poner un ejemplo? Sí, por supuesto. Vale, cogemos el caso de Ted Bundy, ¿de acuerdo? Un caso que fue en la década de los 60 en Estados Unidos. Vale, un chico
De jovencito vio ciertas conductas de su padre, él cogió reflejo y la desarrolló, ¿de acuerdo? Entonces, él se creó una familia, conoció a una mujer, esa mujer tenía una hija, pero vivía doble vida. ¿Cómo una persona puede vivir doble vida, no? Para empezar, pues, a tener algo, ¿vale? ¿Cuántas muertes se contaron, más o menos? Claro, que se contaran que llegó a 60 y tantas, puede ser. Que puede haber muchas más. Sí, las que no se encontraron. Y encima él sufría de necrofilia. Dentro de las filias, necrofilia, en la que entendemos que has de cometer el homicidio y luego la práctica sexual. ¿Cómo pudieron incluso cogerle a la policía y luego que tuviera el poder de escaparse? Impresionante. Es una persona neurótica, lo veo bastante complicada. Un neurótico o un sociópata comete errores. Por eso lo hace por primera vez y lo enganchan. Es normal. Un psicópata matará las veces que quiera y mucho más difícil será cogerle. Cuando hablamos de perfiles psicópatas, que muchas veces no sienten el mal, no saben... ¿crees que es más complicada la reinserción o que puede haber casos imposibles? En una psicopatía sí, por no decir imposibles. A ver, él estratégicamente, intelectualmente puede decir, es cierto, es importante que genere un cambio para poder reinsertarme. Sí, que eso puede ser, pero simplemente será porque estratégicamente lo ve adecuado. Pero él dentro suyo seguirá sufriendo esa filia y seguirá teniendo ese deseo. Pero sí, en cambio un neurótico, por ejemplo, posiblemente vuelva a cometer error, como la gente que consume alcohol, por ejemplo. Las personas adictas. Seguro que lo habrás escuchado, un alcohólico siempre será un alcohólico. A la que le vuelvas a exponer al consumo de alcohol y compruebe lo que sea, vuelve a caer. En el segundo caso que nos has contado, que realizó este crimen bajo consumo de estupefacientes, de alcohol, ¿esto a la hora de tratar el caso como tal se tiene en cuenta? Se tiene en cuenta porque se valora para reducir mayoritariamente cuando el suceso ha sido a través de un consumo, entendiendo que ese consumo le ha llevado a cometer ese acto. Entonces, se me va el nombre, de verdad, estoy de memoria hoy, como agravante. Vale. Entonces se suele reducir la pena. Otra cosa es que la misma persona diga, lo consumí voluntariamente para cometer el acto. Entonces ahí pues es lo que es. Pero da igual, también comentó que iba a volver a cometerlo cuando lo soltaran. Y como no hay cadena perpetua, ni pena de muerte, pues estamos rodeados de gente peligrosa, ¿no? Claro, quizás sería una buena alternativa para casos de este tipo, ¿no? Para personas que sabemos que van a ser reincidentes y que se puede demostrar que van a salir y van a seguir haciendo lo mismo. Mi opinión es, como desde mi punto de vista, la sociedad española cada vez es más sensible, ¿vale? Opino que es muy importante que las propias escuelas, por ejemplo, enseñaran artes marciales, deporte de contacto, como hacen en ciertos países. Por ejemplo, China, desde pequeños ya les empiezan a formar en distintos ámbitos. Si sale, imaginemos una niña de 12 años y ya sabe hacer un derribo y sabe defenderse, le puede salvar la vida a ella y a mucha otra gente. Opino, aparte de la propia seguridad que te genera los deportes de contacto. Claro. Entonces, opino que sería una de las mejores soluciones. Pero bueno, hablamos de España, o sea, trabaja en intervención, no en prevención. No estamos así, ¿sabes? Detalle importante este. Jodido, sí. Exacto. Sobre la comunicación no verbal, ¿qué importancia o qué veracidad se le puede dar a la comunicación no verbal cuando estás tratando un caso de este? Sí que es cierto que te lo pueden desmontar, porque científicamente hay cosas, pero no todas. Entonces tú a un juez le puedes especificar que hizo este acto, movió la cabeza de esta manera o miró hacia allí, pero el otro abogado te lo va a desmontar diciendo, ya, pero ¿y si otra persona no lo hace? ¿Cómo sabemos exactamente? Entonces, claro, lo puede aceptar o lo puede dejar, ¿sabes? Entonces yo simplemente lo añadí en la ratificación del informe, o sea, en el informe, y ya está. O sea, claro, pero las palabras uno se lo puede preparar más, lo puede trabajar más, pero la comunicación no verbal es algo más involuntario, ¿no? Más difícil de tener preparado. es más, bueno,
O sea, en general no podemos controlar esas microexpresiones. Por ejemplo, si una persona puede controlar ciertos actos, pues como mirar, como direccionar o cosas así, ya lo que es la activación de las microexpresiones, eso es, por no decir, casi imposible. Entonces, si el profesional, sea el abogado o el propio juez, me solicita que se grabe y se evalúe, entonces es una información que tendrá más para acogerse a la condena que quiera poner. Sí. Casos así de impactantes como los que nos has contado suelen ser muy comunes porque a veces tendemos a pensar que estas cosas suceden fuera de nuestro país, pero aquí también suceden. ¿Cómo de común es Por todo ejemplo, esto? abuso sexual cada vez es más común. Por ejemplo, los abusos sexuales, un montón de personas han sufrido abuso sexual. Otra cosa es que lo cuenten, pero se ve. O sea, he tenido casos de personas que te dicen, oye, pues tengo miedo cuando voy a tal sitio. O si me tocan aquí, me molesta mucho. Por ejemplo, tuve una persona que estuvo especificando que cuando le tocan las manos o el cuello se tensa un montón. Y yo le expliqué que podía haber posibilidad de que hubiera sufrido un abuso y lo negó, ¿no? Dijo, oye, a mí nadie me ha tal. Estuvimos trabajándolo y creo que fue a la 6ª sesión que abrimos la disociación. Una disociación es un sistema de seguridad que tiene el cerebro para cuando vivimos supuestas situaciones traumáticas, lo esconde en la memoria, no lo borra, lo esconde. Aunque esté escondido, si por ejemplo a ti te atropella un vehículo de X color, cuando tú veas ese color, realmente el sistema nervioso se te va a activar, el sistema nervioso simpático se te va a activar. Y vas a decir, ¿pero por qué me estoy sintiendo tan nervioso? Porque tengo ansiedad. Pues tal vez es porque hay un coche de color verde y justo un coche de color verde te atropelló hace unos años, pero tú no te acuerdas. Pero sucedió. Pues esta persona de golpe en la 6ª sesión se puso a llorar, pero brutal, ¿eh? Lloraba, temblaba. Y entonces le dije eso, que llorara, que soltara. Y entonces al final de la sesión le dije, bueno, ¿qué ha recordado? Y empezó a acordarse que su padre se masturbaba mientras le obligaba a desnudarse. Y Que es posible que era algo que esta persona tuviera totalmente ahí olvidado, ¿no? O sea, que no es que no quisiera expresarlo, lo tenía... no se acordaba, sí, sí. Pero no entendía por qué, pero cuando veía a su padre generaba un odio. Pero no entendía. Y ya me lo decía claramente, estos son, claro, ¿vale? Y yo digo, odio hacia su padre, ¿por qué? ¿Sabes? Eso apunto, ¿por qué? Y claro, eso es un detonante, ¿no? De que algo puede suceder ahí. Sí, he de buscar el catalizador de ese odio. Si no encuentro el catalizador, es que posiblemente hay una disociación. Vale, vamos a escarbar. Una cosa que hago yo mucho en mi trabajo es ser directo. A mí no me gusta lo que se llama psicología comercial, que es lo que más veo, lo que más odio, ¿sabes? Cojo tu caso, lo parto en trocitos y sabiendo que te puedo dar un buen empujón en poco tiempo, lo alargo 5 o 6 años, ¿sabes? Entonces siempre te iré manteniendo la ansiedad, pam. Hay personas que les cuesta, pero yo desde el punto de inicio ya te digo, tú has de hacer esto, esto y esto. Prefiero que hablen bien de mí, que me recomienden, sí. que no tener a gente atrapada, ¿sabes? Entonces en estos sucesos opino que es muy importante qué sucede. Claro, yo a ella no le puedo decir directamente, tu padre te abusó, ¿sabes? No puedo. Claro. ¿Qué hizo tu padre contigo? Entonces, lo has de tratar como si fuera un cristal, ¿vale? Y es complicado, claro, con mucho tacto. Mucho tacto. Y desgraciadamente tengo a muchas personas que les han pasado cosas así. Sí, porque es algo que, sobre todo esos abusos, y muchas veces en el ámbito familiar, es algo que está muy silenciado, pero que ocurre bastante, ¿no? El ámbito intrafamiliar cada vez es más tóxico, o porque el padre, la madre, padres, madres han tenido X experiencia en su infancia y quieras o no lo desarrollan. Una persona que ha sufrido maltrato a veces o repite el patrón y sigue con personas maltratadoras o se vuelve un maltratador, una maltratadora. ¿Y hacia quién lo refleja? Hacia su pareja o hacia sus hijos. Y a veces hablas con la persona, ¿por qué tratas así a tu hijo o a tu hija? Yo no le trato así. Vaya, ¿seguro? ¿No le gritas? Bueno, a ver, gritar es normal. Gritar es normal, de verdad, gritar es normal. Un guantazo también es normal, ¿sabes? Es que... Claro, cuando te enfrentas a estos casos, ¿no?, con los que tú trabajas, a veces también es importante, puede ser interesante profundizar en la persona
en qué vida ha llevado y no tanto en el caso aislado del crimen que ha podido cometer? A mí me gusta de inicio trabajar el presente y luego ya tiras hacia atrás y empiezas a escarbar exacto cómo, por qué has llegado a hacer eso, porque es muy importante explicar, ¿no? Esta persona cometió este suceso, este acto, porque, por ejemplo, de jovencito vivió violencia y ha desarrollado un neuroticismo obsesivo-agresivo. Por ejemplo, cuando alguien de jovencito vive violencia, desarrolla lo que se llama trastorno negativista desafiante, ¿vale? Esto se va desarrollando hasta que cuando empiezas tu adultez se convierte en neuroticismo obsesivo-agresivo, que es como estar enfadado 24/7 pero sin saber por qué. Y eso es porque en tu casa has vivido gritos, peleas, etc. O en la escuela has vivido también de todo, te has callado, te lo has tragado y tienes una mochila que estás arrastrando por el suelo. Y las mochilas arrastradas por el suelo, y bien que me jode, por mi trabajo, no paro de verlo. Estoy en un bar o estoy con un grupo de gente nueva que he conocido y no paro de verlo, ¿sabes? Por cómo habla la gente, cómo se comunica, si se pone la mano en el cuello, ¿sabes? No, yo me pongo la mano en el cuello porque me apetece. Te pones la mano en el cuello porque te sientes ahogado. No me jodas, ¿sabes? O es normal estar así. Claro. ¿No? Y le pasa a mucha gente, o ponen los brazos así, tartamudean, no hablan durante la conversación. Y dices, ¿qué pasa? ¿Sabes? Y claro, aunque no puedo decirle a la persona directamente, oye, ¿estás bien? Sé que te pasa algo. No puedo, no me gusta trabajar cuando... ¿Sabes? Pero... Sobre la psicología, sobre todo antaño, se tendía a pensar que una persona que va al psicólogo es porque tiene problemas, ¿no?, de salud mental, etcétera. ¿Crees que es importante que todo el mundo de vez en cuando acuda a terapia, se revise, ¿no?, su estado? Quiero dejar claro que hoy en día opino que es algo que se ha difuminado como este miedo, ¿no?, este sesgo emocional. A día de hoy, sobre todo la gente joven, tiene mucha facilidad en pedir ayuda, que eso es muy positivo. También es cierto que los niveles de ansiedad que sufren ni se parece a los que sufrían, por ejemplo, mis abuelos, ¿vale? Pero también es cierto que la gente hace lo que los demás hacen. Si tú vas, pues yo voy, ¿no? De mis amigos, 5 van, pues yo voy. Ir al psicólogo o ir a la psicóloga es como ir al gimnasio, te cuidas. No es necesario que tengas algo patológico, una enfermedad física o mental. Simplemente puedes ir al psicólogo para soltar tu estrés, evaluar cómo te ha ido la semana, pedirle consejo. Ir al psicólogo es cuidarte, como el que decide tomarse, yo qué sé, una ensalada en vez de tomarte patatas fritas. ¿Sabes? ¿Crees que esta ansiedad que acabas de comentar también puede tener mucho que ver con tantos factores externos, tanto redes sociales, televisión, esta forma de vida que tenemos hoy en día? La ansiedad tiene mucho que ver, sí, cómo va la sociedad a día de hoy, pero también tiene mucha relación, si hablamos de gente jovencita, de los teléfonos. Sin duda, yo especifico el córtex prefrontal, ¿vale? Es una parte del cerebro específica que también se ocupa de generar soluciones, evoluciona, ¿vale?, madura a través de la luz, el movimiento y el sonido. Significa que tú vas adecuadamente madurar en unos 12 años, más o menos. Vale, entendemos que tú cuando te aburrías y estabas en el pueblo de tu abuela, yo qué sé, pues jugabas con la sombra, con una piedra o con lo que sea, ¿no? A día de hoy, a una persona de, no sé, pon 14 años, está solo, en un pueblo, sin teléfono, la ansiedad empieza a comerle, vale. Antes pues te lo pasabas bien con cualquier cosa, o abuelo, ¿hay un río? O lo que sea. Claro. Vale. ¿Qué diferencia hay entre la gente joven actualmente y, por ejemplo, tú y yo? Eres joven, ¿eh? Pero ya me entiendes. Tú y yo hemos madurado adecuadamente, córtex prefrontal. La gente joven ha tenido teléfono desde muy jovencita. Sí. Y como bien te he dicho, luz, movimiento y sonido. ¿Qué tienen las tablets? ¿Qué tienen los móviles? Luz, movimiento y sonido. Tú ponle a un niño o una niña, el córtex prefrontal madurará rapidísimamente. Entre 2 y 4 años te madura, pero está vacío. Al estar vacío no puede generar soluciones. Significa que si se aburre, se ahoga. Si tiene un problema de relación, se ahoga. Un problema en el trabajo, se ahoga, porque no tiene la capacidad. Y esto es culpa de la tecnología, sin duda. Ahora introduce las redes sociales quienes
totalmente evalúan lo que te va a gustar y lo que no. Entonces, ¿qué le gusta a la gente? Lo que pone allí. Y a mí me gusta hacer preguntas, a mí me gusta hacer pruebas. Me siento un cabrón cuando cojo un paciente y hago pruebas, pero opino que es importante. Digo, oye, a ti, por ejemplo, ¿qué música te gusta? ¿No? Y le digo así, ¿me podrían enseñar tus redes sociales? Y solo sale esa música. Claro. Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu color favorito? Joder, y veo que siempre toda la publicidad que sale es con ese color. Tiene mucho que ver. Sí, porque ya no les gusta algo natural que salga de ellos o ellas. Es todo generado. Qué interesante todo esto, Xavi. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. No sé si hay alguna cosa que quieras añadir, algún mensaje que quieras dar. Bueno, primero todo agradecerte por la invitación. La verdad es que muy bien, todo el equipo, enhorabuena. Y bueno, sobre todo el mensaje que quiero dar es centraros en vosotros mismos, vosotros, vosotras. Centraros en usar el egoísmo adecuadamente. Y el egoísmo adecuadamente es, primero, vosotros mismos, luego los demás. Primero estar bien. Cuando os deis cuenta que os cuesta decir que no, que ayudáis demasiado, es que hay un problema. Fijaros, pedir ayuda. Solo eso. Muchas gracias, Xavi. Un placer. Igualmente.